Hola, ¿qué tal? Cordial saludo para todas y todos. Nos encontramos nuevamente en otro programa de El Alep, en el espacio radial Enrique Susini de la Facultad de Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Primero agradecerle al compañero Sebastián de la producción y acompañamiento técnico y al compañero Ezequiel Rosito de la carrera de comunicación social de esta grande casa de estudios. ¿Cómo estás, Ezequiel? Muy bien, muy contento de volver acá, después de una semanita que nos tomamos vacaciones. Pero bueno, contento de hacer este tercer programa. Vamos con este tercer programa de... ¿Qué texto nos traes para hoy, Ezequiel? Bueno, hoy traje un escritor favorito mío que me encanta, se llama Julio Cortázar, es de su libro Final del Juego de 1956, que ahora pasamos a compartir, se llaman Los Amigos. ¿Qué otros textos nos has traído aparte de ese? Traje la de una compañera de la facultad de Taller uno que se llama María Silvestre, dos textos muy interesantes que después vamos a compartir más adelante. Y nada, que están muy buenos. Ya nos están llegando muchos mails, por suerte, con poemas o otros relatos cortos. Y nada, otros textos que para compartir acá en el programa del espacio. Bueno, eso es lo más emocionante para nosotros, poder compartir las palabras, las ideas, las Mm, emociones, todo lo que han podido consignar en taller de expresión o de manera espontánea acá los compañeros de la facultad. mm. Pero bueno, también tenemos que revisar los autores clásicos. Acá Ezequiel nos habla de Cortázar. Pues elegiste por algún motivo especial ese texto de Cortázar. Sí, porque es uno de los 10 textos que me gustan de Cortázar, los más favoritos. Me gusta mucho Silvia, pero es muy largo para leerlo. La autopista del sur. Y de los amigos es un poco más corto. Con respecto al tiempo, preferí leer este que es un poco más corto. De esos textos que me gustan a mí. Y me parece interesante la historia, así que si quieren, la vamos a escuchar ahora. Ahora, antes de eso, Mm, ya que pones la referencia de Cortázar, yo te lo preguntaba porque el autor y el texto que tengo para compartirles el día de hoy es Miguel Ángel Asturias, que es un mm, autor latinoamericano, guatemalteco, el primer autor del continente en recibir el Premio Nobel de Literatura, Hola. que fue de la generación del 20 y del boom latinoamericano y ha sido reconocido como una de las fuentes de inspiración e influencia de Cortázar, nada más ni Mm, nada menos. wow. Entonces, resulta que acá no lo conocemos mucho y Mm. a pesar de de haber influenciado a Cortázar, y es un autor difícil, no sé si vos te acordás, por ejemplo, del texto de Las Babas del Diablo de Cortázar. Sí, bastante complejo. Bueno, Está bueno. Miguel Ángel Asturias es todavía más complejo, pero tiene varias facetas. La principal impronta Mm, de Asturias es su reivindicación de los pueblos indígenas de Centroamérica, su reivindicación de los pueblos oprimidos. La obra que les voy a compartir hoy es un extracto inicial del Torotumbo, que es una obra indígena, que es la más representativa de su obra, pero no la más popular, porque es una obra muy difícil, es compleja porque utiliza lenguaje indígena. La obra, de las obras que más populares de este autor está El Señor Presidente y otras que describían las dictaduras centroamericanas. Por ejemplo, la dictadura de Trujillo era en República Dominicana, República ¿no? Dominicana, sí. Bueno, ese es un libro muy popular ¿Cómo de se él, llama esa? Esa no la conozco. El Señor Presidente. Ah, Señor Presidente es el libro que describe la todas las, tiranía. claro, las crueldades, los asesinatos, las desapariciones, el autoritarismo, las extravagancias que cometía esa dictadura en Centroamérica y cómo Mm, oprimía a los más débiles. oh, Y es un texto que es más fácil, una novela más del público general, pero el texto más rico lingüísticamente en términos de morfología literaria es Torotumbo, porque representa su lucha por la educación y por la cultura y por la emancipación de los pueblos indígenas de todo Centroamérica, no solo de Guatemala, y que, bueno, él escribió también poesía, fue periodista, trabajó en París, recibió muchísimos premios, aparte del premio Nobel, recibió el premio, en ese momento, Lenin de las mm, letras, un montón de premios por todo lado. mm, Y es un autor que a mí me gusta porque tiene una capacidad de ir de lo que es, por ejemplo, estaba contando del señor presidente, de lo fácil a lo difícil, claro. pero también eso hace un trabajo como, ¿cómo se diría eso?
no sé cómo hacen los filólogos, los lingüistas que van a donde están las personas indígenas Sí. y recopilan cada palabra o cada frase y qué significa y construyen escenarios descriptivos, escenarios poéticos y lo vuelcan en poesía o en manifiestos. Y además hace también las manifestaciones periodísticas que van en contra de la opresión y la dictadura, pero además hizo una labor de traductor. Cabe recordar también que Miguel Ángel Asturias fue el que tradujo el Popol Vuh, que es uno de los... Wow, ¿eso? ¿Escuchaste alguna del Popol Vuh? No, ni idea. No, bueno, es una de las obras literarias de la producción prehispánica, ¿no? Es la producción literaria de antes de que llegaran los españoles a hacer el saqueo en Hispanoamérica. ¿De qué cultura era? De Centroamérica, no recuerdo bien si es maya, me parece que es o azteca, me parece que es maya. Y bueno, entonces él hizo la traducción de ese texto de la lengua originaria al castellano y aparte de haber influenciado a Cortázar, otros autores del boom latinoamericano muy, muy reconocidos como Carlos Fuente de México, Claro. Gabriel García Márquez reconoció la influencia de Miguel Ángel Asturias porque resulta que Miguel Ángel Asturias ya hacía realismo mágico. Claro, Pero claro, antes de García Márquez, sí. Miguel Ángel Asturias ya hacía realismo mágico, pero pasa que no es fácil de seguir, pero bueno, de ahí, aparte de haberse influenciado de Faulkner y de otros autores que García Márquez reconoció, una de las influencias latinoamericanas es el realismo mágico que hacía Miguel Ángel Asturias desde 1920, cuando fundó por allá una universidad, fundó un diario, hizo muchísimos movimientos en Centroamérica. Bueno, pero pasemos entonces a escuchar este pequeño extracto de los 2 primeros párrafos de Torotumbo, una pequeña descripción de los preparativos de un carnaval, de los alquileres de unos disfraces para un carnaval y cómo una niña se asusta con los disfraces y cómo esa construcción de simbologías y de escenarios y todo lo demás evoca las ferocidades a veces de la tierra, las montañas, de la sensibilidad que tienen los pueblos indígenas respecto a su territorio frente a la naturaleza, a sus sueños y aspiraciones. Bueno, vamos a reproducir entonces el Torotumbo. Torotumbo, allá vamos. Adelante. Sí, ponelo. Bueno, listo, ya está, pasamos el Torotumbo, es cortito el extracto, sí. Difícil, ¿no? Uf, yo me perdí, pero no, me gustó mucho después cuando lo leí en papel, porque ¿viste? A veces cuesta seguirlo. Yo pensé que era toda la novela, cuando vi todos los textos que había que leer y uff, cuánto aire. Y no, está bueno. Comprendí todo cuando dice que la nena se asustó, pero al principio es complejo, porque vas describiendo, parece poético. La técnica es poética prácticamente los 2 párrafos, hasta que bueno, va cerrando la descripción y explicando la situación, ¿no? Explicando el contexto donde se encontraba la niña y los 2 mayores. Solamente casi al final de estos 2 párrafos nos dimos cuenta de qué se trataba, ¿no? Cuando ya empezamos a hablar de los alquileres, de los disfraces, ¿no? Bueno, eso era todo por hoy. Yo quería compartir esta referencia de los orígenes del boom latinoamericano. Ahora, si querés, podemos pasar con el texto de Julio Cortázar, tu preferido, a ver en qué siguió. Vemos un pequeño recorrido de la historia de la literatura de nuestro continente. Ahora a Cortázar, que también, bueno, Cortázar creo que no se agarró a trompadas, pero también fue a Cuba, acompañó algunos de los procesos, no como muchos le exigían, pero era distinto a Borges, ¿no? Sí, en realidad Cortázar era comunista y el periodista era antiperonista, por eso cuando Cortázar escribe Bestiario, Borges se lo edita, prácticamente lo apoya en su primera novela, Bestiario, porque es una crítica al peronismo. Su famoso cuento Casa Tomada es una crítica al peronismo, que son, no sé si te acordás, el cuento que son una pareja... Sí, lo recuerdo, es una, básicamente en contra, claro, porque es una, claro, además que lo pone, claro, además que digamos, desde la descripción lo pone en primera persona del pobre que está sufriendo la toma de la casa, ¿no? Que esto, montonero, negro, llegan y se te van a meterte en la propiedad privada y están... ocupando el centro de la ciudad. Claro, después te están sacando, ¿no? Bueno, ese, claro, puede darse una interpretación... gorila, digamos. Sí, a ver, sí, teniendo un punto de vista. Después,
fue cambiando su punto de vista. Por eso después se hizo comunista, supuestamente, y apoyó la Revolución Cubana. No sé si ayudó a los exiliados argentinos también, allá en Francia. Eh, Cuando estaba en el exilio, él se fue a vivir, se radicó en Francia después de jovencito. Sí, tengo una compañera que cuando fue la primera vez a París, su primer parada fue en el cementerio a visitar la tumba de Cortázar. Bueno, ¿y por qué elegiste Los amigos? ¿A qué hace referencia? ¿De qué momento de su producción literaria es? ¿Es del principio, de finales? No, es como el segundo libro, ahí cuando Todavía no era tan todavía comunista. no es tan ¿Y de comunista. qué trata el texto? Y no, trata de un sicario que le lleva la orden de matar a un conocido. Y él tiene que, bueno, y él mientras recibe la orden, mientras va planificando cómo lo va a hacer, decide cambiar la idea de cómo se lo propone el número uno, ¿no? Que lo nombra así. Y bueno, ahora van a escuchar el audio porque si no es como que le estoy spoileando el cuento. Bueno, pasémoslo Pero entonces. estaba buena la forma que se pone en la piel, ¿no? Del sicario que tiene que cumplir una orden con un conocido. Adelante, por favor. Con Los amigos de Julio Cortázar. ¿No? Bueno, espero que le haya gustado. ¿Qué te pareció, Edison, Los amigos? ¿Lo conocías este relato? No, la verdad que yo había leído otros textos de Cortázar, pero este nunca lo había ni leído ni escuchado. También me pareció descriptivo, ¿no? Porque yo pienso que esto ya es literatura hace como unos 70 años por lo menos, porque lo que alcancé a percibir es que todavía es descriptivo. Vos hablabas de que estos autores, tanto este otro que hemos leído como Cortázar, tienen un ritmo tal vez lento a lo que estamos ahora acostumbrados, que todo ahora de rápido, más acción, más acción. En cambio acá es como que mueve el atado de cigarrillos, se ve en el espejo, guarda el atado de cigarrillos, apaga las luces, prende las luces, comprueba que está en orden, mira por la ventana, mira el garage. Sí. ¿No te pareció? Bueno, esa fue la impresión que me dio un poco. Sí, va describiendo paso a paso lo que va a hacer y cómo lo va a hacer. Y recuerda al amigo, ¿no? Que fue en su momento, fue su amigo. En aquel momento el hipódromo y de pronto se encuentra en una situación de que tiene que matarlo. Sí, Y, bueno, y la escena final, ¿no? La escena se encuentra cara a cara con el amigo. claro, por eso se llaman Los amigos. Bueno, hay otra cosa muy importante que yo identifico en común de este cuento con lo que yo había leído de Cortázar. Yo había leído Cortázar Rayuela, yo lo había leído el libro grande, lo había leído hace unos años, mucho antes de radicarme en Buenos Aires. Y había partes donde me quedaba perdido un poco porque en las descripciones detalladas empieza a nombrar, tal como en este cuento, lugares específicos Claro. sin especificar que trata una calle. Por ejemplo, ahora sé dónde queda. Sí. Dice, me fui con Romero en la calle Cochabamba y Piedras y Claro, sigue, Centenio, y sí. después me fui a la esquina con Tacuarí, no sé qué más, pero yo cuando no estaba en la ciudad de Buenos Aires, Claro, yo esas decía, calles. ¿qué carajos es que me va a Cochabamba y Piedras y luego Tacuarí? Es Claro, decir, son todas batallas, ¿viste? y bueno, claro, pero la cuestión es que acá estamos haciendo referencia a lugares específicos, a un escenario, Claro. como si yo conociera cómo es la esquina de Cochabamba y Piedras, o cómo es la calle, ese lugar donde están ahí parados sobre Tacuarí. Claro. A veces un poco cuando estaba leyendo La Rayuela me descolocaba. Sí, porque todo en Francia, están todos. No, pero no, estaban muchos en Buenos Aires. Estoy hablando Sí. de estas calles que del cuento todas son de Buenos Aires. Claro, ahora yo tampoco en La Rayuela no conozco las calles y nombro mucho tal calle, La Rue, no sé qué, Sí. de París. Bueno, a veces eso como que me descolocaba y bueno, en algunos casos cuando me impactaba la escena iba a Google y buscaba dónde estaba eso para Claro. entender un Sí, poco, sí. ¿no? O los autores que nombra, porque nombra muchos autores también. Claro, Y pero los- bueno, es una riqueza, es parte de su estilo. Y tiene digamos, mucha riqueza, ¿no? A veces, por ejemplo, yo me alcancé a confundir, por ejemplo, también acá que baja por Chacabuco, no sé qué. Claro. Algunos pensé, como decías hace un rato, que se trataba de las batallas o de lugares, de los lugares donde se dieron esas batallas, ¿no? Claro. Porque, por ejemplo, yo soy de Boyacá y Boyacá ahora es un lugar tal como hace referencia a Cortázar en su texto a ir a Boyacá, que supongamos que él va a Boyacá, ¿no? En Sí. realidad yo pensaba que hacía referencia a la batalla Claro. histórica hace 200 años, donde fueron tantos corceles y mataron un cuanto de españoles, pero nada que ver, era el lugar donde estaban ya tomándose un café. Claro, debe tener algo de porteñismo todavía.
Claro, Bueno, acá, bueno, pasa que sí, obviamente que se nota mucho en Cortázar gran parte de esa impronta porteña, pero hace parte un poco de la naturaleza de la literatura argentina que en gran parte de ella yo siempre veo impregnado con gran fuerza el lunfardo y que es diferenciado, así como vos leímos ahorita Torotumbo, es distinto. Entonces, el claro, que lo lee de afuera no lo entiende mucho, así como uno leímos Torotumbo y quedamos medio locos. claro, sí, sí. Pero bueno, es parte de la riqueza sonora, de la riqueza literaria. Y los años también, el estilo de la época también. Claro, bueno, sí, obviamente esto de qué Hay gente año que pues... es muy contemporáneo a su época. A Él hace una ver, descripción de su barrio. Hay lugares que por ahí ya no existen tampoco. claro. A 1956. Claro. Sí, bueno, pero igual es muy interesante. Siempre son autores, tanto, pienso yo, ¿no? Tanto Miguel Ángel Asturias como Cortázar, que desafían nuestra mente a la vez que nos entretienen. Porque a veces hay escenas que son muy cercanas y hay otras escenas que te dejan fuera de foco y tienes que volverla a leer como para enganchar qué es lo que quería decir, pero ahí amplías la Sí, mente y amplías un poco la cultura, creo yo. sí, a mí me pasó con Royola eso. Tuve que leerlo de Ausma. No sé, lo leí de la 1 a la 54 y hay momentos que me perdía. Era tanto el contenido, tanto las formas, que no sé. Después cuando empecé a leerlo salteado, así como dice el libro, la segunda opción, ya sé, ahí se me perdió un poco el hilo. Sí, pero bueno, es que hay parte de la riqueza, por ejemplo, de cuando uno lee cosas difíciles, Claro, uno tiene que entender que se trata de revolucionarios. Miguel Ángel Asturias fue un revolucionario de la generación del 20, de 1920, y cambió todas las letras hispanoamericanas, ¿no? Al traducir de los idiomas indígenas, pero también influenciar el boom latinoamericano después, al influenciar a Cortázar, a García Márquez, a Carlos claro. Fuentes, a Octavio Paz, a todos estos autores. Y lo mismo Cortázar. Cortázar, cuando vos estás hablando de la Rayuela, es algo disruptivo, es Claro. algo que nunca se había visto escribir con párrafos intercalados, con Sí, líneas intercaladas, al exacto. revés, los cronopios, las famas, todas esas cosas nunca se había visto, ¿no? Y por eso, obviamente, que siempre lo que es nuevo, usualmente, no, es que genera algo de rechazo, hay como una resistencia porque lo que no se entiende, no se siente tan próximo, a veces es difícil, pero por eso no deja de ser rico, valioso y además pues, de hecho es de lo más valioso porque es lo que abre nuevos caminos. Sí, sí, por ejemplo, a mí Dostoyevsky me encanta y ese tipo de personajes así como el de Crimen y Castigo me encanta, Roberto Arco, Juguete Rabioso, ahí se ve la influencia de ese autor ruso, a él le encantaba. Claro. Yo que sé, El túnel, Sábato, a mí ese tipo Ah, de... bueno, es Sábato, Ernesto Sábato, otro gran Mm, autor muy reconocido en la Argentina, sí, reconoció también su influencia. la influencia de Miguel Mm, Ángel Asturias. Así que, mira, uno casi nunca lo escucha a Miguel Ángel Asturias. Y sí, Sábato también, digo, Miguel Ángel Asturias fue una influencia. claro. Bueno, si querés continuamos con los textos de los compañeros y si no vamos a seguir Ah, aquí. bueno, ahora una compañera de Taller 1 hace unos días, hace unas semanas, vino a imprimir a la fotocopiadora unos textos y la verdad que estaba muy interesante, así que le propuse como a estudiantes que vienen a sacar impresiones de taller, yo siempre le leo. Y bueno, le dije que estaría bueno leer eso y grabarlos. Le dije que me mandara lo que quisiera. Entonces me mandó dos textos, me parecen muy interesantes. Uno se llama Dios existe y el segundo El propósito. Así que Así que, primero vamos a escuchar cuál. ¿Dios existe? Por Bueno, ¿cómo se llama la compañera? María Silvestre. María Silvestre. Bueno, Bueno, ya está grabado, lo reproducimos. vamos a reproducirlo. Adelante. ¿Lo leíste? Bueno, como siempre el tema de los autores de acá, de la facultad, a mí me encantan porque yo noto en ellos mucha emoción, mucha sensibilidad, y porque es como, me recuerdan cuando yo estaba comenzando en la facultad, Sí. nada más solo con la frase de inicio, ¿no? No, es una frase de David Sant, que no sé quién es, Mm. nunca lo he escuchado, pero dice, soy como mil fracasos abrazados a un pie de la esperanza. ¿Qué te transmite la frase de David Sant? No sé quién es. No sé, pero me gusta la frase. Ah, bueno. Si querés escuchamos el otro y después los analizamos ambos. Dale. Se llama Vamos con el propósito de María Silvestre. Adelante, por favor. ¿Y qué te pareció?
¿Qué te pareció? Dios existe. Vamos a empezar por ese. ¿Qué te parece esa pregunta? Bueno, vos que estás más cercano a ella, ¿qué comentarios tienes para darnos? Y yo comparto esa idea de esa situación de penuria, porque los personajes sufren un momento de una situación de penuria muy grande y lo va describiendo. Y muchas veces uno se pregunta si realmente existe o no. Yo he vivido situaciones también de angustia existencial, me ha tocado vivir una situación de violencia, que quizá en otro contexto era común y ahora no es nada común que un chico sea golpeado. Entonces había momentos que iba a recibir una terrible paliza o se me había muerto la persona que me había criado de chico y la verdad que en esos momentos críticos, la verdad que yo ponía en tela de juicio la existencia de Dios ya siendo joven, ya teniendo 4, 5, 6, 7 años. Yo decía, Dios existe, amoroso, todo, pero ¿dónde está? ¿No? En situaciones difíciles. Entonces, leyendo esta historia, la verdad que me identifiqué, pero obviamente es otra situación de pobreza que tratan de llevar adelante una vida la mejor digna posible, pero bueno, la nena se encuentra ahí en una situación, ¿no? ¿Están abrazados ahí? ¿Vos decís que están ellos abrazados a la esperanza o no? Y los padres sí, pero bueno, ella ¿viste? Tiene un pequeño problema ahí con los centros de si es pecado o no. Es más, quiere una prueba de si Dios existe o no. Y tiene una posibilidad. Aparece Dios. Y no habla mucho, no describe mucho la situación que ella tiene con Dios. Solamente ella busca a ver si la prueba que ella le propone a Dios para ver si realmente existe o no, para arrepentirse o no de las cosas que estaba haciendo mal. Y de pronto va y ocurre algo, justo algo accidental que hace que ella no crea. Entonces vuelve a delinquir. Sí, pues mira, ¿sabes aquí, amiga, qué Y me resulta que remite? sí existió, pero bueno, yo qué sé, bueno, es una ficción. Y me pareció interesante. La idea de que el papá justo se levantó temprano, se lleva al otro tarro y entonces la piba dijo, no, es una mentira, Dios no existe. No me cumplió con el milagro que le pedí. Es muy loco esa historia. A mí me parece interesante, muy bueno. Muy buena la historia. Sí, mira, a mí, por ejemplo, me remite a varias cosas. Primero, leo una impronta también de la literatura argentina que es a Sí, la naturalización de los lugares, de los medios de transporte, de los claro. imaginarios. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, que ahí me pareció escuchar que voy en el 194 a Zárate. Claro, Por colectivo de ejemplo, acá. dice, supongamos, este programa hay unos compañeros que en Colombia por ahí lo escuchan y dicen, ¿cómo es? ¿Qué es 194? ¿Qué es Zárate, no? Claro, Entonces todo está también bien contextualizado en algo muy local, claro. pero a la vez tiene elementos universales. A mí me remite, por ejemplo, me hizo acordar ahora de un sketch de acá local también argentino de, del holograma de los desposeídos, cuando Claro. hablábamos de Dios, de Capusotto, ¿no? Sí, No sí. sé si vos lo escuchaste, lo viste alguna vez. Siempre. Casi todos. Pero por ejemplo, ¿lo escuchaste alguna vez cuando, no me acuerdo si era esta Eh, señora que estaba enojada? Violencia Rivas. Era la que decía, le hacía esa parangona, no llamaba a Sí, Dios, sino que Dios no era una existencia como tal, sino es un holograma que claro. utilizaban los desposeídos para, no sé, descargar sus esperanzas. Exacto, sí. Después, este cuento, la otra cosa que me remitió fue en un sentido completamente distinto a la pregunta sobre Dios, era cuando en los pueblos campesinos tradicionales alguien agradecía a otro y le decía, con su formación muy católica y todo lo demás, le decía, muchas gracias, que Dios le pague. Entonces el otro en tono de broma le decía, no, 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 pagame de una vez porque yo a ese Claro. señor no lo conozco. Sí, sí. Claro. En realidad todo era una joda. Cuando te decía pagame de una vez era medio una broma, ¿no? Claro. Pero porque esa forma de salud era de cortesía, agradecimiento de verdad, y el otro le tomaba el pelo con eso, como decir un retruco. Claro. Bueno, y el otro, el propósito, ¿Y qué te parece a vos? no sé, bueno, la verdad que se me olvidó Sí. ¿A vos tenés algún comentario, alguna idea de que te haya dejado en la mente este texto? No, yo qué sé. Léelo. Fíjate qué te parece a vos. Léelo así, en papel. ¿Qué te Acá lo parece? tengo, acá me acaba de pasar el texto porque estoy tan desubicado con él. Voy a leer un párrafo para acordarnos. Sí. La noticia que había sido furor en los medios ya había quedado en el pasado. El cantante Santiago Espinosa acabó con su vida de forma dramática, mutilando su cuerpo y degollándose,
dejó una nota suicida con delirios agónicos luego de publicar su último álbum llamado Carne, alabado por muchos y criticado por otros. También había pasado a la historia el hecho terrorífico cometido por dos adolescentes que desenterraron a su ídolo con ayuda de palas y de sus propias manos para después comer de su cuerpo como animales. Las chicas tomaron, la chica que escribió, creo que tomó referencia a un cantante de Flema que murió y que al poco tiempo que murió habían fanáticos que nunca habían visto el cuerpo, nunca lo habían visto cantar y desenterraron el cuerpo. No sé si escuchaste una vez esa historia. No creo. No, no, pero de todas maneras lo que sí noto es... Pero, claro, yo pensé, yo igual no hablé con la chica, pero me trae mucho referencia a eso que pasó con el cantante, que lo sacaron. Lo desenterraron para verlo en persona, le rompieron el cajón para verlo. Sí. Aunque sea muerto. Fue muy morbo fue esto. Y de ahí saca de ahí creo que sacó la idea y que las chicas piden comerse el cuerpo para después seguir su camino, seguir sus órdenes, supuestamente comiéndose el cuerpo de él. Ellos estaban representando como profetas y después ella quería morir para que después otra gente le comiera su cuerpo y seguir así, seguir con la palabra sagrada, la palabra divina de este del cantante, Mesías, claro, lo toman como un mesías, ¿viste? Y mire, Bastante pero morbos, bastante enferma la historia, pero está buena, me gustó. bueno, a mí lo que me remite ahora, solamente con leyendo estas tres líneas, porque el otro estaba distraído cuando nos pasó la reproducción, Sí. es que primero hay una fuerte connotación de el estudio del periodismo. Pasamos, por el comienzo las dos referencias tienen que ver con dos noticias, ¿no? Sí. Una salió en la prensa un fallecimiento y el otro Sí. yo lo veo de trasfondo una crítica a lo que ha implicado esta idolatría a los personajes del público, ¿no? Claro. Vos vas a ver que esta idolatría pues, es más fuerte, por ejemplo, en Asia, o en general, los cantantes, estrellas rockeras, estrellas del pop, siempre los han convertido casi en mesías, así como puede ocurrir como en el fútbol, Claro. como con Maradona, y la iglesia maradoniana. ¿Has sido alguna vez la iglesia maradoniana vos? No, pero es fría bombonera, deja una flor. Bueno, acá ocurre con los mesías del arte, los mesías principalmente de la música, pero también ocurría con la literatura. Por ejemplo, ahora estos autores que veníamos hablando, en su época, en los 50, 60, 70, se reunían mucho en los cafés de París y era ir, qué sé yo, era lo máximo ir a un café de París y si te encontrabas con Faulkner o con Cortázar o con muchos que coincidieron en ese momento, era como, mejor dicho, era ir y encontrarse en el Olimpo con los dioses, ¿no? Claro, acá está el Tortoni fue un lugar donde se encontraban, existe, por eso es histórico el lugar. Iban muchos referentes de la literatura, poetas de otra época, se juntaban ahí. Claro, y bueno, es el espacio de la élite, pero también del epicentro cultural de todos estos escritores, y que bueno, podían ir a verlos los que tenían cómo, ¿no? Sí. Posibilidades de estar cerca o tener recursos para ir a darle una visita y que te dé bola. Claro, Y lo otro, lo mismo acá con estas idolatrías de la música, ¿no? Yo pienso que yo veo de trasfondo una crítica a todos estos imaginarios y representaciones que nos ha metido la cultura popular, que ya sea que a mí me puede gustar el jazz o la música u otro género, pero personalmente le reconozco la disciplina, el trabajo, la gran trayectoria, el talento y todo lo demás, pero ahí a convertir en mesías al músico o a querer comerse el cuerpo, pero bueno, no sé si vos viste, por ejemplo, la película o el libro del perfume. El perfume, sí. Bueno, viste que el final de la película, que fue la que yo vi, se lo comen. Sí, se lo comen. Ya había descubierto todos los aromas y ya al verse que no podían conseguir lograr otro perfume superior al que había hecho, se echa todo el perfume así y se hace devorar por la gente más pobre. La expresión máxima de los instintos, de la pulsión, de la animalidad que corre por nuestras venas. Sí, Bueno, yo le agradezco mucho a María Silvestre, me parece que ambos textos son muy buenos. Capaz que hicimos interpretaciones mal hechas y de lo que ella quiso escribir era cualquier otra cosa. Sí, pero no importa, eso es la riqueza de la literatura, de que la libre interpretación y todo lo que puede despertar esos textos. Por supuesto, seguimos invitando a que otros compañeros y compañeras sigan enviando. A futuro, este programa
tal vez desde estas primeras ediciones también se retransmitan a través de Nube Canal. Y después en Colombia, como les comenté así por encima, tengo colegas que por ahí lo están siguiendo y también llevan adelante talleres literarios en la época del TikTok, de las plataformas, de las aplicaciones. Talleres literarios se siente como si fuera algo del pasado. Capaz que tengamos la oportunidad de tener una entrevista con alguna de las coordinadoras de estos talleres literarios en Bogotá u otras municipalidades. Muy bien, Y también Sí. está la posibilidad de que una radio comunitaria que se llama Buenísima Estéreo, que tiene una frecuencia asignada en FM, Mirá haga vos, nuestras retransmisiones de este programa. Así que por Bien. ahí, si Vamos, nos confirman la retransmisión por esta FM comunitaria y con el horario y todo lo demás, sería interesante que alguien de ese espacio radial y comunitario nos acompañase con algún momento, ¿no? Sí, está buenísimo eso, poner. Bueno, esas son las perspectivas que se abren para nuestro programa. Les agradecemos mucho a los que aportan, a los que nos bancan con todo en este proceso de aprendizaje que estamos teniendo acá con mi compañero Ezequiel, que no somos experticios experticia del mundo radial, pero que estamos acá como entusiastas, entusiastas de la literatura, que estamos en un proceso de aprendizaje y les agradecemos que nos acompañen en este proceso. Sí, les invitamos a todos que manden al correo, a mi mail, si pueden, sus producciones, tanto poemas como crónicas breves, todo que sea de una o dos carillas como mucho, porque si no el programa por ahí es corto, entonces no nos alcanza el tiempo para pasar todo el material. Ahora ya me mandaron un par de textos unos compañeros de Taller 1 que tratan sobre, cada uno mandó su experiencia con la literatura, donde nos narran cómo ellos, cuál fue su primer texto y cómo fue por qué les impactó ese autor o ese libro en particular. Y las leí, están bastante interesantes, así que eso va a ser para la semana próxima. Igual invitamos a otros colegas, otros compañeros o gente que les guste la literatura que nos envíen sus producciones propias y se los leemos, se los grabamos y los compartimos acá en este espacio, en el Alep. Así que están más que invitados. Y también la idea es más adelante entrevistar a varios de los chicos, aunque sea una breve entrevista, con todos los chicos que han colaborado para que nos cuenten un poco en primera persona qué autores le gusta, cómo le gustó, si le gustó, qué le gusta este tipo, qué le gusta escribir. Por ejemplo, este caso, esta chica María Silvestre, que nos cuente cuál era su propósito, ¿no? Para escribir esto, cuál era su intención, estas historias. Acá estamos especulando. Acá estamos especulando nosotros, estamos haciendo un análisis, claro, somos una libre interpretación de lo que nos pareció. Es como las canciones, a veces uno escucha una canción de rock y piensa que está hablando de droga y nada que ver, el otro está escribiendo realmente una mujer y uno dice, no, María de la marihuana, yo qué sé, y nada que ver, ¿viste? Entonces, nada, es para traer las voces también de estos autores anónimos, ¿no? Que nos comparten sus producciones. Así que, bueno, queremos agradecerle a todos los que han colaborado. Edison. Muchas gracias a todas y todos y los esperamos en una próxima edición de la LEP. Tenemos que agradecer a Sebas, siempre está presente acá. Muchas gracias a Sebas y a todos los compañeros de la radio, del espacio radial, Enrique Susini de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, por abrirnos las puertas a este magnánimo y siempre acogedor espacio. Sí, la verdad que estamos muy agradecidos y bueno, nos vemos el próximo martes, ¿no, Edison? Hasta la próxima, sí. Saludos, oyentes.